Necesitamos estar llenos de Cristo en estos tiempos. Cuando yo oía a José cantar y decir la gracia, José, wow, God, verdaderamente que tú no te equivocas. Estaba pensando, well, siempre el predicador piensa, tengo lo que tú quieres, Señor. Eso es un dilema de todas las predicaciones. Papo, cuando tú vas a predicar, dices, God, what is going on? Y yo he oído grandes predicadores decir lo mismo, que se paran y empiezan a predicar y es solo por su gracia que estamos aquí. Solo por su gracia que podemos llevar esta palabra tan bella. Cuando escuchaba a José cantar, I was like, wow, God, esto es para hoy, Señor. La gracia de Dios nos llega a nosotros, no por nuestras obras. Vamos a pausarla ahí porque mucha gente cree que haciendo las cosas buenas allá afuera, haciendo las cosas bien, tratando a la gente bien, te va a traer gracia, te va a traer favor de Dios. Hay gente que aún no conocen a Cristo y hacen unas cosas buenas para la humanidad. No estoy señalándolo, necesitan Cristo, pero eso no es algo que significa que tú vas a recibir algo de Dios por hacer algo bueno, por hacer una obra. Tú no puedes ganar esto, ¿sabes? Tú no lo puedes comprar, tú no lo puedes adquirir por una acción tuya, por una actitud que tú tomas. Esto viene de Dios, inmerecido, debe decirle, porque yo no merecía esto. Ninguno de nosotros merecimos esto, ninguno. Pero con su gran amor y misericordia, Él derramó su gracia sobre nuestras vidas. Y nos hizo. Y sabe, nosotros no podemos ni cómo conducimos nuestras vidas. Con nada de eso podemos llegar y tomar la gracia del Señor. Vamos a ir al libro de Éfesos capítulo 2. Gran Pablo habló mucho acerca de la gracia del Señor. ¿Sabe? La gracia es algo que él habla mucho en su propia vida. Siendo un perseguidor de la iglesia, matando a los cristianos, un día se apareció Cristo a su vida y derramó gracia sobre él y lo levantó y lo llamó apóstol. Yo no sé de ti, pero es una acción grande de gracia sobre la vida de Pablo. Cuando estaba matando la propia gente de Cristo, los propios creyentes, Cristo lo llama, lo transforma y lo hace lo que él estaba persiguiendo. Dios hace cosas así, ¿no? Éfesos capítulo 2. Vamos a leer cómo nosotros no podemos adquirir esta gracia. Sabemos que gracia viene de Cristo, es un atributo. Y ahora vamos a ver que nuestra conducta no es algo que determina la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la condición humana, como todo el mundo se encontraba en un tiempo u otro. Yo me encontraba ahí. ¿Cuántos se encontraban así, caminando, gobernando? La vida de uno se fue guiada por las tinieblas, fue guiada por el espíritu de este mundo. Íbamos caminando a rumbo a placeres pasajeros, pero sin embargo, Cristo hace algo tan grande a través de eso. O sea que, siendo todo eso, nosotros nos convirtiemos en ¿qué? En ira, en el objeto de ira de Dios. O sea que en vez de, Dios tenía toda la razón para aniquilarlos, para destruirnos, para acabar con la raza humana completa. Dios tenía toda la razón para destruir a Mike. Cuando Mike estaba caminando una vida, haciendo muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, conociendo la verdad. Porque una cosa es no conocer la verdad. ¿Sabes? Eso se puede perdonar. Y hay muchos que no conocieron la verdad antes de Cristo. Pero vamos a hablar de un muchachito que se crió en los atrios de la iglesia, se crió en el altar de Dios, que mis amigos eran pastores y pastores de jóvenes, y mi héroe cuando era joven era misionero. Ayer escuché un
una noticia triste que el hermano Paul Crouch, ¿cuántos conocen quién es Paul y Jan Crouch, los fundadores de Trinity Broadcasting Network? Se murió a la edad de 79, tenía congestive heart failure. Y yo, cuando en ese tiempo de mi vida, cuando era joven, yo me pasaba viendo mucho televisión cristiana. Nosotros tuvimos satélite y yo podía ver el TBN, los otros canales cristianos, Daystar, la canela de Milagro. Nosotros pudimos verlo a través de satélite. Eso fue en la época de los 90, cuando usaban los satélites gigantescos, eso que hasta canales de mar, de por allá de espacio, nosotros pudimos ver en la televisión, porque es tan grande. Pero, y cuando yo era un jovencito, yo veía mucho la televisión cristiana y eso eran mis héroes. Eso eran gente que me criaron porque mi padre trabajaba mucho y yo era un muchacho que todo lo que yo quería era el Señor. ¿sabes? Yo estaba bien lleno del fuego de Dios de la edad de 13, 14, 15, 16 años, cuando todas mis amistades estaban haciendo cosas que no hubiesen hecho o no deberían hacer. Yo estaba en la iglesia. Cuando todos los jóvenes estaban atrás haciendo maldad en la iglesia, yo estaba en el altar orando con las ancianitas. O sea que yo conocía la verdad del Señor, pero con todo eso yo caminé aquí. ¿Sabe? Yo viví en esto. Yo caminé en el espíritu de desobediencia. Yo caminé en el espíritu de este mundo. Yo fui impulsado por mis propios deseos, mis propias tentaciones. Todo lo que me vino, yo caí. Sabiendo la verdad, teniendo la verdad, nací en la iglesia, podemos decir. Y yo fui ese objeto de la ira de Dios. Porque yo conocía la verdad, así mucho como el pueblo de Israel. Ellos conocían la verdad. La tenía, la viví. Mi papá era capellán, mi tío era pastor. Todo, eso fue algo que yo me crié en la iglesia. Dios me llamó a una edad temprana y empecé a predicar y empecé a enseñar a los jóvenes, a los niños. Mas, sin embargo, pude vivir esto. Y Alberto, yo no quiero que nadie vive esto, porque vivir una vida así es muy triste. Más cuando tú conoces. Pero sin embargo, cuando yo merecía que el Señor me matara, me destruía, recibí una llamada y fue el pastor, y muchos saben esto y no voy a entrar en eso. El pastor me llamó y yo estaba haciendo unas cosas que no debiera hacer. Yo vi la gracia de Dios en ese día. En vez de cancelar mi vida y el propósito de Dios, cuando tenía toda la razón, pude ver que Dios todavía no ha terminado conmigo, así como Dios no ha terminado con nosotros. Estando en este estado, ¿cuántos están conmigo hoy en esto? Estando viviendo así, y así Dios nos quiere mostrar hacia el mundo que ellos viviendo en ese mismo estado, ellos también pueden tener la gracia de Dios. La gracia de Dios es para ellos, para todos nosotros. Porque nuestras acciones, lo que tú haces, todo lo que tú haces no merece que Dios se apiadra de nosotros. En otras palabras, la humanidad, tú y yo íbamos en camino de la perdición. Yo estaba a punto de ahí. Me recuerdo que muchas veces cuando yo salía y llegaba a casa y no sé cómo llegué. Can I preach today? No sé cómo llegué a mi casa. Hay instantes cuando yo me estacioné en mi carro ahí en el driveway de la casa y como abrí mis ojos yo digo, pero ¿cómo diantre llegué a casa? Yo no recuerdo salir de la discoteca, no recuerdo salir de la fiesta, no recuerdo nada. Solamente abro mis ojos y estoy en frente de mi casa. Parqueado, estacionado del carro, bien. Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Yo no sé cuánto ha vivido esas experiencias, pero I have. Muchas. Que cuando miro atrás yo digo, wow, Señor, tú sí que eres grande. Sin embargo, hay un mundo que está pasando por lo mismo y la iglesia se ha apoderado de esta gracia y está vendiendo la gracia de Dios por su propio beneficio y sus propias conveniencias. Sin embargo, un mundo se muere. Nosotros no somos mejores que ellos. A ver, tú y yo vivimos lo mismo. Yo viví lo mismo. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia y tuvo su gracia. Y nosotros tenemos que recordar donde Él nos sacó. Donde un día vivimos, donde un día caminamos, donde un día habitamos. Dios nos
lanzó de ahí, y no por nuestras propias obras, como dice la palabra, éramos objeto de ira de Dios. O sea que Dios tenía toda la razón, lo repito de nuevo, toda la razón. Sin embargo, tomó otro camino con nosotros. Ese es de amor. Mira el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Mira la segunda parte de este versículo. Por gracias, ustedes han sido salvos. Voy a repetirlo de nuevo. Por gracias, ustedes han sido salvos. Por la gracia de Dios hemos recibido la salvación. A pesar de nuestras revelaciones y desobediencias, Cristo fue más allá de lo que nosotros merezcamos a derramar su gracia sobre la raza humana entera. O sea que no solamente los pecados de Mike, no solamente la desobediencia mía y la desobediencia tuya, sino la desobediencia de la raza humana completa desde el principio hasta ahora. La gracia está a nuestra disposición. Eso es algo grande. Puede aplaudirle por la gracia de Dios, ¿saben, hermano? That's amazing. It's truly amazing grace. Es verdaderamente la gracia maravillosa del Señor. Que una raza como nosotros, unos seres como nosotros, que tenemos la habilidad de escoger lo bueno y lo malo, y muchas veces escogemos lo malo más que lo bueno. Todavía hay un Dios que nos ama, papo, y está esperando. Está ahí con sus brazos abiertos. Nos dice, bueno, mijo, lo hiciste mal. Bueno, Mike, metiste la pata, pero vamos a bregar con eso. Eso es la gracia del Señor. En vez de, Señor, dejarte allá afuera para que tú te mueras, Él viene a nuestras vidas, nos perdona y convierte todo como si nada fuese. Como si eso nunca hubiese hecho. Como si eso nunca hubiese ocurrido en nuestra vida. Ahí donde la palabra del Señor dice que las cosas viejas han pasado, y aquí todas son nuevas. Es una acción de gracia, ¿no? Los humanos no somos así. Si uno te la hace, como dice en la calle, si me la hace, me la paga. ¿Sabes? Nadie se olvida de nadie, nada allá afuera. Pero Señor, sí. ¿Cómo? No. Por su gracia. Sencillo, pero a la misma vez impactante y profundo. Eso es la palabra del Señor. Yo no estoy inventándome nada. Esto viene de tu palabra. Esto viene de su palabra. Eso no nada. El hombre no puede inventarse esto. Yo no tengo la habilidad de salvarme. Ni tú, ni nadie. Pero solo por su gracia estamos aquí. Y somos salvos por la gracia de Dios. O sea, que la gracia, la salvación, la misericordia, la compasión, la piedad, todo eso va junto. Esos son los atributos de Dios. Pero, si no lo buscamos, si no dejamos que Él bregue nuestra vida, ¿cómo tú piensas que tú vas a derramar y compartir eso en la vida de otros? Porque aquí está la clave. Nosotros tenemos eso. Nosotros hemos sido perdonados. Hemos vivido todas esas cosas negativas en nuestra vida anterior. Pero ya que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo para eso? Estamos haciendo para Cristo. Estamos jaltando todo lo que Dios nos da y olvidándonos que hay otra gente que no lo necesita. Estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mi pregunta para ustedes hoy, no tengo que contestarla ahora, eso es para algo para que tú vayas a tu casa y meditar. Yo estoy meditando en eso mucho también. 6. En la unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Mira esto. Esto es tan bello y tan precioso. Primero, estamos salvos por su gracia en el versículo anterior. Y después, en la unión con Cristo, Él nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, sino nos sacó de nuestra condición de muerte hacia vida, pero sí nos cambió nuestra posición en este mundo. ¿Sabe? Una vez nosotros hemos tenido una posición de muerte, de desobediencia, pero éramos criaturas. Ahora nos cambió de criaturas a hijos e hijas de Dios.
por su gracia. O sea que te cambia por completo, no te deja ahí. La gracia no es, te cubre, te perdona, sino como estaba hablando anteriormente, te cubre, te perdona, te levanta y te lleva de un estado a otro, totalmente diferente. Eso es lo que Dios quiere para esta tierra. Esto es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Llevarnos más allá. Una vez yo me veía caminando por el mundo, borracho, un montón de cosas. Mira dónde estoy ahora. Son las gracias de Dios. Y muchos de ustedes, quizás no a tal extremo como yo, pero estuvieron en algo parecido. Pero sin embargo, ya el Señor nos llevó de ahí y nos sentó en estas regiones celestiales. Ya tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo del Dios viviente. Estás sentado a la diestra del Padre. Tú eres heredero de la cruz. Tú eres más que vencedor. Todo eso viene por la gracia del Señor. Algo que, como dije anteriormente, se ha olvidado. Lamentablemente en la iglesia se ha olvidado. Ahora estamos buscando nuevos métodos para crecer más y traer más gente y generar más ingresos. Pero todo eso es bueno. Todo eso es parte de la iglesia. Pero todo tiene que caerse en ubicarse en su lugar correcto donde se corresponde. Y si las cosas de Dios y las cosas del Espíritu de Dios y las cosas de arriba como misericordia, como bondad, como todo esto que Cristo vino para enseñarnos, para compartir y para que nosotros llevamos por el mundo. Si esas cosas no se llevan a cabo en la iglesia, pero las demás nunca van a echar para adelante. Porque la iglesia es obra de Dios y Dios siendo Espíritu, Dios siendo todopoderoso, Dios siendo del cielo y Dios siendo lleno de gracia. Y si esa gracia no se riega por el mundo y por la iglesia, ¿cómo tú crees que el propósito de Dios se va a cumplir en este tiempo? I'm sorry if I sound a little deep and bad. This is the Bible. It's not me. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso es que el Señor te mueve a un lugar a otro. Por eso es que el Señor te levanta de un estado a otro. Para que cuando tú te encuentres con otra persona por ahí que ha vivido o está viviendo lo mismo, tú le puedes extender la mano y mira, ven para acá. Y acá la cosa está un poquito mejor. No es perfecto, el camino no va a ser todo color de rosa. No vamos a tener un camino, un yellow bricks of gold, yellow brick road, como el Wizard of Oz, como el mago de Oz, que tiene una carretera de oro. No es así. Voy a hablarte claro, no es así, pero su gracia es suficiente. Como él dijo al gran apóstol Pablo, bástate mi gracia. Porque cuando encuentren esos momentos fuertes, en esos momentos difíciles, en esos momentos de debilidad, como muchos nosotros vivimos, es su gracia que nos carga, que nos levante. Así como, recuerda ese dibujo tan famoso que enseña las huellas en el mar, las huellas en la arena, y cuando tú ves las 4 huellas y después ven 2, y después pregunta, pero Señor, yo creía que tú estabas conmigo. Y él dijo, todo el mundo sabe, si no lo conoce, es bien famoso. Y yo digo, eso es cuando yo te estaba cargando. Y así muchos de nosotros hemos vivido así. Cuando yo me encontraba más solo, más perdido, más lleno de pecado, cuando yo vi las huellas que solamente eran 2, es porque su gracia me estaba cargando en ese tiempo. Y es el Cristo que nosotros tenemos que predicar hoy en día en la iglesia. Porque hay gente allá afuera que necesitan. Casa de Júbilo va a ser una casa llena de amor, compasión y de la gracia de Dios solamente si nosotros somos llenos. Tenemos que procurar eso cada día más. Eso no es un club social. Quizá me suena un poquito radical o militante, pero a veces me callo, pero no puedo callarme más porque Dios ha puesto palabra en cada uno de nosotros para ir y para compartir, no para llevar vida, para llevar su gracia, para llevar su misericordia. Pero si eso no mora en ti, no es posible cumplir el propósito de Dios.